hablar bajo el tema encuentros especiales. Un encuentro que cambió todo. Vaya conmigo al Evangelio de según San Juan, capítulo 4, verso 5 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 5 en adelante. Un saludo a todos aquellos que se conectan a lo largo de nuestro país y fuera de las fronteras. Que el Señor hable a sus vidas como lo hará esta mañana con cada uno de nosotros. Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 5 en adelante. Dice la palabra de Dios: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Señor, gracias te damos esta mañana por tu palabra. Mientras predicamos tu palabra viva y poderosa, que tiene el poder para transformar la vida del hombre, Señor, háblanos, ministranos, desafíanos, Señor, que seas tú alimentando nuestra alma, nuestro espíritu y cumpliendo el propósito para el cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Encuentros especiales, un encuentro que lo cambia todo. Y creo que en nuestra vida hemos tenido encuentros que nos han marcado. Un encuentro especial donde usted, hermano, por primera vez conoció al Señor. Yo creo que todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre del Cordero tenemos ese encuentro especial muy marcado en nuestros corazones. Hace unos días le escuché un testimonio a nuestro director nacional, el presidente y vicesuperintendente de Asamblea de Dios, Pastor Rómulo, y comentaba que él viajó a Paraguay en uno de esos viajes misioneros, y uno de los hermanos ejecutivos de Paraguay, cuando le vio, le conoció que él venía de El Salvador, le dijo: pastor, quiero que le dé nuestro agradecimiento a la iglesia salvadoreña. Quiero que le dé nuestro agradecimiento de todo corazón por el envío de misioneros. Y le comentó su testimonio. Le dijo: yo era una persona indigente, estaba en la calle. Me habían botado de mi casa porque estaba sumergido en la drogadicción, en el alcohol. Pero un misionero salvadoreño llegó a las calles de Paraguay. Me habló de Cristo. Me invitó a una campaña, me llevó a su casa, me dio ropa nueva, me bañó, me recortó el pelo y las uñas y me llevó a esa campaña. Predicó, habló del Señor y entregué mi vida a Jesucristo. El Señor ha hecho un cambio completo en mi vida y ahora sirvo en el comité ejecutivo del Paraguay. Encuentros especiales que marcan la vida de las personas. Denle fuertes palmas al Señor. En esta parte del capítulo 4 de Juan, he predicado muchas veces acerca de la mujer samaritana, pero encuentro, hermanos, en este viaje misionero con el Señor, quería marcar la vida de sus discípulos. Le comentaba Pastor Girón de que todo creyente cuando sale al campo misionero, si usted tiene la oportunidad de ir al campo misionero, su vida mirará la visión misionera completamente distinta. No podemos ir a un viaje misionero y venir iguales. Cambia nuestra vida. Y Jesús lleva a sus discípulos a Samaria. Usted conoce muy bien la historia. No era el mejor lugar para que los discípulos fueran. Quizás el Señor estaba dándoles su itinerario de camino. Les iba diciendo: vamos para Samaria. Y quizás ellos no estaban muy de acuerdo. Habían conflictos entre ellos. No se llevaban muy bien. El judío hacía todo lo posible por rodear la ciudad para no pasar por Samaria. Probablemente sus discípulos le decían: maestro, ¿qué estás pensando? No podemos ir a esa ciudad. Pero el Señor quería mostrarles algo especial ese día. Y lo primero que encuentro yo en este versículo, amada iglesia, es que en los planes de Jesús las almas son una prioridad.
El versículo 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. El Señor estaba preparando un encuentro especial con alguien que tenía una necesidad. Dios es especialista en preparar encuentros especiales. No sé con qué propósito, o no sé esta mañana si tenemos invitados especiales, pero quiero decirle que Dios diseñó este momento, este día especial para que usted se encontrara con Él. Él es especialista en esto y está allí viendo la urgente necesidad de encontrarse con esta persona. Jesús siempre busca oportunidades y Dios siempre está permitiéndonos a nosotros tener oportunidades de encuentro con aquellas personas que serán bendecidas por una palabra que Dios ponga en nuestra boca. Los creyentes somos las personas, o deberíamos de ser las personas más felices del mundo. Los creyentes nacidos de nuevo debemos de ser las personas que siempre tenemos una palabra de Dios para bendecir a todos los que están alrededor de nosotros. Dios prepara encuentros. Tuve la bendición de trabajar en una empresa por 18 años en el rubro aeronáutico. Justo acabo de saludar a un compañero de trabajo que esta mañana me alegró verle. Y 18 años le entregué a esa empresa para el mantenimiento aeronáutico. El Señor había puesto una pasión en mí por predicar la palabra y yo le decía, Señor, yo quiero predicar tu palabra, ya no quiero estar aquí, aunque me encantaba el rubro aeronáutico, pero yo quería hacer la obra del Señor. Y el Señor me dijo, en este lugar te voy a dar hijos espirituales. En este lugar te voy a abrir espacio para que prediques mi palabra. Y cada tiempo que pasaba, yo entré como un auxiliar a mis 21 años. Estaba muy joven. Cuando me entrevistaron me dijeron, el empleo que le estamos ofreciendo es temporal. Solo va a trabajar un mes y luego para afuera. Y yo me vi y dije, tengo 21 años, estoy joven. El soltero más cotizado de la iglesia. Y no, tampoco, ¿verdad? Y yo dije, no tengo nada que perder. Dije yo, a mis 21 años le dije, lo tomo. Comencé a trabajar, solo trabajé 15 días. Y cuando vieron que yo siempre estaba queriendo hacer algo más, ¿verdad? Siempre estaba con esa adrenalina de querer aprender algo. Me llamó a la oficina el gerente y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Hace 5 días tú tenías que estar en la universidad. Te hemos escogido para capacitarte y que estudies una carrera aeronáutica. Y ese mes se me hizo 18 años. Dios me llevó desde siendo auxiliar hasta terminar en una jefatura. Pero cada año que yo estaba en ese lugar, Dios abría campo, Dios abría oportunidades para predicar el evangelio en ese lugar. Y Dios, hermanos, siempre está queriendo darnos oportunidades para hablar. Jesús estaba permitiendo que los discípulos tuvieran oportunidad para hablar de Él. Y ahí es donde se encuentra a una persona, hermanos, con una necesidad grande. Y el Señor está encontrándose con la mujer samaritana. Jesús está observando la cultura. Jesús está observando el ambiente. Jesús está viendo la condición de esta ciudad. Cuando vamos a la obra misionera, lo primero, hermanos, es prepararnos para el choque cultural. Conocer un poco del país donde vamos. Estudiamos la cultura. Trabajamos en tratar de ir asimilando, pero cuando estamos allá comenzamos a observar. Cuando llegamos a la sierra con mi hijo salíamos al mercado a observar, a comprar los productos, pero también a ver cómo era la cultura. Una cultura en la sierra, hermanos, completamente religiosa, tradicional, pero con mucha hechicería y ocultismo abiertamente, ¿verdad? Ahí en el mercado están quemando hierbas y montes y abiertamente dicen, si alguien tiene problemas en su negocio, venga, le vamos a ayudar. Si alguien tiene problemas en el amor, venga y le vamos a ayudar. Los brujos están a la orden del día en los mercados abiertamente ofreciendo sus productos. Y observamos nosotros cómo era el ambiente. Se hace una radiografía espiritual también. De qué principado, qué gobernantes espirituales de maldad están subyugados en ese lugar. Jesús observa y rompe paradigmas. La importancia de romper barreras, rompe la barrera cultural. Un judío no podía hablar con un samaritano, mucho menos con una mujer.
mucho menos con una mujer de mala reputación. Pero el Señor en su misericordia se entregó por nosotros, hermano, en la cruz del Calvario para alcanzar a toda la humanidad. La obra misionera no es un programa adicional de la iglesia. La obra misionera no es una directiva que se encarga de hacer un culto mensual, pone banderas y hace aquí un video. La obra misionera es más allá de eso. Es la pasión, es el corazón de Dios, es el deseo que todas las naciones le adoren, como cantamos esta mañana. Esa es la pasión que debe de arder en la iglesia del Señor. Alcanzar las almas, romper paradigmas, tener estrategias para alcanzar a los perdidos. El Señor enlaza con esta mujer samaritana, hace un puente de conversación con ella y le dice: dame de beber. Hermano, ¿cuál es la última oportunidad que Dios te ha puesto? ¿Cuál es el puente que has ocupado para hablarle a tu vecino de Cristo? Estamos en los momentos donde nuestros vecinos están adornando y nosotros estamos adornando de la Navidad, poniendo lucecitas y poniendo cositas, ¿verdad? Mire, ocupe esa oportunidad para hablar con su vecino, ¿verdad? Ocupe la oportunidad cuando va al mercado. Ocupe la oportunidad siempre que pueda para tener conexiones. Dios da las estrategias. Hace unos años comencé a trabajar del ministerio deportivo en Sacamil de nuestra iglesia para alcanzar a los hombres adultos a través del fútbol. Parecía una misión imposible. Le llamamos la Liga Cristiana. Nadie era creyente, solo los organizadores. Nos metimos en líos arbitrales, en choques, en contiendas en la cancha, en peleas, pero no perdimos la fe de ver almas transformadas por el evangelio. Las reuniones del diaconado junto con mi expastor por veces eran difíciles porque teníamos que hablar de problemas que habíamos tenido en la cancha. A tal punto que en algún momento dijimos: no, yo creo que ya este ministerio nos está robando la bendición, pero aún así seguimos. Ellos, para poder jugar el domingo, tenían que congregarse una vez a la semana en nuestras células de hombres, donde les hablábamos de la palabra y les creamos oportunidades. Yo llegaba a un grupo, me invitaron por primera vez, nadie era creyente. Uno le decían el pato, otro el cuzuco, otro el bomba, a tal punto que en la iglesia me molestaban y decían la granja de Joaquín. Pero esos hombres tenían una pasión por escuchar la palabra, una necesidad por hablar, por escuchar la palabra. Dios nos permitió trabajar durante 10 años en ese ministerio y ahora el ministerio deportivo es sostenido a hombres que fueron alcanzados por el deporte. Viajamos al Ecuador y plantamos en esa parroquia una academia de fútbol que se llama El Golazo de tu Vida. Estrategias, oportunidades. Entrenamos a los niños a través del fútbol. Sí nos interesa en la habilidad física porque, hermanos, nos prepararon los hermanos. Hay hermanos que nos prepararon en este ámbito. Al principio yo no mucho me interesaba por la parte técnica, pero viendo el profesionalismo con que ellos trabajan el deporte, yo dije: si este será mi gancho misionero, yo tengo que aprender de ellos. Discipulamos a los niños porque nos interesa entrenarlos físicamente, pero más nos interesa entrenar su alma. Preparamos entrenadores cuyo propósito es entrenar a los chicos con la preciosa palabra del Señor y creamos oportunidades. El Señor habla y le dice: dame agua de beber. Era como la hora sexta, el sol estaba fuerte ahí y esta mujer le dice: ¿Cómo es esto que tú me pides agua? Si los samaritanos y los judíos no nos llevamos. Y Jesús le ofrece algo que nadie puede ofrecer. Cuando vamos al campo misionero, amada iglesia, podemos llevar algo que nadie puede ofrecer: el precioso evangelio de Jesucristo. Las personas son transformadas con el agua de vida. Y Jesús le dice en el versículo 10: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer no conocía quién estaba enfrente de él, pero Dios le estaba dando una oportunidad, como se la ha dado a usted. No sé en qué momento Dios le dio una oportunidad.
Probablemente no conocíamos, probablemente éramos religiosos y pensábamos que estábamos cerca de Dios, pero no le habíamos conocido realmente quién era Dios para nosotros. Pero bendito el evangelio del Señor, que no es una religión, es una relación. El evangelio es poder, autoridad. El evangelio es que tiene la capacidad a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, de transformar la vida del hombre y su descendencia. Ese es el poderoso evangelio del Señor. Hemos estado estos días, le comentaba Pastor Girón, de duelo en mi familia. Mi abuela materna murió el día jueves. A sus 90 años fue la primera en llegar al evangelio. Tenía una pasión siempre por leer su Biblia. Siempre estaba leyendo su palabra. Siempre estaba interesada en hablarle a otros. Pero el evangelio llegó y cambió su vida. Y ahora hay 4 generaciones sirviendo al Señor por el legado que ella nos dejó. El día viernes velamos a ella, jueves y viernes. Teníamos eventos y agendas ministeriales con mi esposa. Y mi esposa me dijo: Joaquín, no te miro muy bien. Claro, el dolor llega. Ya, aunque tenemos el consuelo de su palabra, que ella ya está en un mejor lugar, en las mansiones eternas. Pero siempre duele, ¿no? Y me dijo: quizás es de cancelar las agendas. Estamos en duelo. Y yo estaba a punto de decirle: está bien. Ayer, después del entierro, teníamos un evento allá en Cantón El Jocote, en Opico. Y el pastor se enteró y me escribió y me dijo: hermano, entendemos su duelo. No se preocupe. Dejémoslo para otra ocasión. Pero yo sentí, hermanos, de que el Señor nos bendijo a través del evangelio con esta mujer de fe que era tremenda para predicar la palabra del Señor. Y yo dije: no podemos cancelar. Ella plantó en nosotros un espíritu para bendecir generaciones. Y Dios siempre está ofreciendo el agua de vida. Se presenta y le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nadie podía ofrecer lo que el Señor puede ofrecer. La mujer no entendía. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Pero el Señor le estaba ofreciendo el agua que sacia nuestra alma. Muchas veces, hermanos, las personas buscan saciar, buscan tener algo que llene sus vidas. Tratan de buscarlo en diferentes lugares. La Biblia dice en Jeremías: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Una vida sin Dios son cisternas rotas. Cuando mi hija estaba pequeña, le encantaba que yo le llenara la piscina en el patio de la casa. Y una vez le compré una piscina grande, hermano, que la tenía que dejar llenando desde un día antes. Y olvidé ponerle el tapón. Me fui a acostar. La niña casi había dormido con el traje de baño, ¿verdad? Porque usted sabe cómo son los niños con el chapuzón. Y cuando se despierta, la piscina estaba vacía. No había retenido nada de agua. Y las personas sin Cristo están así, están vacías, están tratando de llenar, están ocupando este tiempo de la Navidad para estar en fiestas, para estar en otros lados, para beber, para celebrar, pero al salir de la celebración continúan vacías. Esta persona estaba vacía, había tratado de encontrar en el amor, en la relación, llenarse, y Jesús confronta el pecado de esta mujer con amor. Sabe su condición porque nos conoce, no lo podemos impresionar, sabe cómo estamos, nos conoce, fuimos diseñados por Él. Y le confronta. Hermanos, su palabra no es muchas veces necesario que nosotros vamos con los familiares y señalemos el pecado y tratemos de cambiar a nuestros familiares. Tanta pasión hay en nosotros por verles transformados que muchas veces queremos transformarles y nosotros no podemos.
El Espíritu Santo es el único que transforma, pero sí somos los responsables de hablarles de Cristo. El Señor confronta su necesidad, su problema. Entonces la mujer, cuando escucha el mensaje del Señor, cuando sabe quién es el Señor, dice el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta historia nos presenta un método y un modelo misionero en las naciones. El Señor teniendo una alta urgencia de llegar a los necesitados. Eso es lo que la iglesia necesita en este tiempo. Necesitamos alcanzar el mundo. El 48% de la población mundial todavía no ha tenido la oportunidad de recibir el mensaje de Jesucristo. Entra en contacto con las personas y con la cultura. Le habla de su palabra, le habla del reino. Y ahora esta mujer, transformada por la palabra del maestro, va y comienza a hablar de lo que ha creído. Termino con esto. Esta mujer, hermanos, está siendo transformada por la palabra y comienza a hablar de Jesucristo. Pero también encontramos en los versículos que sus discípulos regresan después de ir a buscar qué comer. Cuando regresan, le dicen al Señor: Señor, Rabí, maestro, come. Y el Señor les dice: yo tengo una comida que comer, no que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos pensaban que alguien le había traído de comer. Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Los discípulos, hermanos, estaban sufriendo de miopía espiritual. No habían entendido el concepto misionero y la pasión por las almas. Y esto me hace ver muchas veces la condición de la iglesia. Una iglesia que muchas veces no está viendo la urgente necesidad de hablar de Jesucristo. La mujer estaba regresando con un grupo de hombres interesados en recibir el mensaje del Señor. Estaban interesados, estaban regresando donde el Señor. Y los discípulos estaban diciéndole: Señor, ¿te han traído algo de comer? Quizás la historia fuera diferente si ellos hubieran tenido ya esa pasión. Quizás Pedro estuviera colocando las sillas para la campaña, Juan estuviera poniendo el sonido, los otros estuvieran dando la bienvenida como ujieres, pero no es así. Ellos no están viendo lo que ve el Señor, la necesidad de las almas. Y les dice: no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega. He aquí yo digo, alzad vuestros ojos y los campos ya están blancos para la siega. Amada iglesia, en el mundo hay una urgente necesidad y la iglesia tiene un mandato divino: id y hacer discípulos a todas las naciones. Es hora de recibir ese mensaje, es hora de obedecer el mandato. No podemos ignorar que todavía, hermanos, aún falta mucha tarea que hacer. No podemos ignorar esta mañana que aunque el evangelio está llegando a 5 continentes, producto de 205 misioneros salvadoreños que han sido enviados gracias a ustedes, no podemos ignorar que todavía falta más. No podemos ser insensibles esta mañana y ver que en los últimos días la iglesia de Cristo al otro lado del mundo está siendo perseguida. Noticias alarmantes: en Nigeria durante este año más de 4,000 cristianos han sido asesinados por creer en el evangelio. No podemos ser sensibles a un país que recién está entrando corrientes y religiones, que se dice que esta religión de aquí al 2050 será la más grande en el mundo. No podemos ignorar que andan por nuestras plazas adoctrinando, entregando sus libros, su Corán, entregando y queriendo agarrar a nuestra generación y adoctrinarlos. No podemos ignorar
lo que está sucediendo alrededor de nuestro país, amada iglesia. Y los discípulos están recibiendo del Señor, diciéndole: es hora que levanten la vista y miren los campos. Y dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. Este es el producto de la obra misionera. Cuando salimos al campo, hermano, muchas veces, aunque es tiempo de regresar, muchas veces no deseamos regresar por la necesidad, porque nuestro corazón se ha anclado a aquellas personas que están disfrutando el evangelio del Señor, que sus vidas han sido transformadas por el evangelio. Me encanta porque dice que la mujer regresó, pero creyeron mucho más por la palabra de él. Un día estaremos en el cielo, amada iglesia, y veremos diferentes personas de diferentes tribus, de diferente nación. Quizás en esta tierra no tuvimos la oportunidad de viajar y conocer a los hermanos en Cristo de allá de Europa, o los hermanos en Cristo de Asia, o los hermanos en Cristo de África. Pero en el cielo habrá una multitud de personas que conocieron el evangelio gracias a una iglesia que entendió que la obra misionera es alcanzar el mundo con el mensaje de Jesucristo. Póngase de pie esta mañana. Cierre sus ojos. Medite por un momento en el encuentro especial con el Señor, cuando su vida fue transformada. La mujer samaritana tuvo un encuentro con el Señor y su vida fue transformada. Pero también nos habla de una mujer que no se quedó sola con el mensaje, sino que estuvo dispuesto a que criticaran, a que le vieran entrando a la ciudad nuevamente. Estuvo dispuesta a hablar de su nueva fe. Les presentó el evangelio a su manera. Y muchas veces nosotros decimos: no puedo hacerlo, no conozco mensajes, versículos bíblicos. Solamente la directiva de misiones son los encargados de hacerlo. Pero la obra misionera es para todos. Los que tenemos un compromiso con Jesucristo, los que estamos agradecidos porque un día se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, jamás podremos pagar lo que Él hizo por nosotros. Le servimos al Señor, amada iglesia, no porque seamos los mejores. Vamos a las naciones no porque es el equipo élite que envía el Salvador, no. Vamos a las naciones porque hemos entendido que el amor de Dios es tan grande que quiere a más personas en el cielo aparte de nosotros. Estamos dispuestos a ir, pero sabemos que la obra misionera no se hace solo. Se hace con una iglesia que está intercediendo. Se hace una iglesia que está conociendo la necesidad de las naciones. Se hace como una iglesia que ha entendido que es bendecida con recursos financieros, no solamente para sustentar una necesidad familiar, para invertir en un negocio, sino que también sabe que invirtiendo en el reino de los cielos es una tierra fértil y es algo poderoso aquí en esta tierra. Un día no nos llevaremos nada, pero nos llevaremos, hermanos, la oportunidad de bendecir naciones con el precioso evangelio del Señor. Espíritu Santo, gracias por darnos tu unción fresca. Gracias por poner en nosotros la pasión por predicar tu palabra. Bendice, Señor, esta iglesia. Permítenos tener más encuentros especiales en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en el mercado, donde estemos. Permítenos tener esos encuentros especiales para que tu nombre sea glorificado. Así como nuestra vida ha sido transformada por el evangelio, permítenos ver nuevos nacimientos en otras personas. Qué hermoso tiempo para bendecir. Estamos en vísperas, cerca de celebrar el nacimiento de nuestro Señor, la Navidad. Y qué ocasión más hermosa para hacer la obra misionera.
Qué ocasión más hermosa, este último culto misionero del año, para recordar y reafirmar en nuestro corazón la pasión por predicar el evangelio.